¿Qué tal, mis amigos? Les saluda JR Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y hoy compartimos con el coach José Cancel. José, es un placer darte la bienvenida. El privilegio es mío. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Claro, avanzando a paso de gigante, nuestro nuevo libro, El Mapa del Cambio, Conviértete en tu mejor coach, va editándose rápidamente y me siento complacido y agradecido por Muy bien. todas las bendiciones. Tú sabes que nos hemos dedicado a dar y cuando tú te dedicas a dar, produce una satisfacción especial, que es lo que tú siembras, eso es lo que recoges. José, el tema de hoy, cómo establecer un diálogo enriquecedor. A mí me parece que esto es bien importante en un momento del mundo que se está desarrollando una comunicación superficial. El diálogo enriquecedor se ha convertido en algo valoroso cuando tú te sientas con alguien a hablar y hay calidad en esa comunicación, como que tú sales mejor de lo que llegaste. Eh, Correcto. y esta experiencia pues genera confianza, genera satisfacción emocional, genera, motiva a la persona a verse con autenticidad. Entonces, la definición, ¿qué es un diálogo enriquecedor? Y lo podemos definir, José, como una conversación que nutre a ambas partes. Esto que nosotros hacemos son diálogos enriquecedores que enriquecemos a otra gente, ¿no? Sí, señor. Ese intercambio de cosas buenas, donde no hay vencedores ni vencidos, sino personas que se sientan a compartir ideas, emociones, visiones, y eso pues se produce porque hay una escucha empática, hay un respeto, hay una curiosidad, hay un espacio para compartir. Eh, ¿Cómo tú ves el tema? Yo lo veo súper interesante. Para mí es un tema bien básico, bien básico. Es súper importante porque es un tema que como que se va perdiendo. Uno tiene la impresión de que la gente prefiere, está buscando más que se le entienda a ellos, Ujú. que ellos entender. Cuando verdaderamente, pues, si queremos tener esa conversación o ese diálogo enriquecedor, debemos comenzar por entender a la otra persona, ¿verdad? Sí. Y cuando tratamos de comunicarnos, pues expresarnos adecuadamente. Yo te diría que el elemento más importante para tener un diálogo enriquecedor con otras personas es la escucha activa. Pero Ujú. esto tiene su truco y es bien Sí, interesante. Porque esa escucha activa debe ir acompañada de una claridad en la expresión, ¿verdad? sí, Por lo tanto, es un constante ir y venir, es un constante escuchar activamente, ¿eh? Para expresarme correctamente. Escuchar activamente para expresarme correctamente, ¿ves? Continuamente. Y lo que buscamos en definitiva, lo que buscamos es una presencia total. Esa sí, palabra total es muy, muchas veces suena fuerte. Presencia total, wow, qué difícil es, ¿verdad? Pero precisamente ahí es que encontramos ese diálogo donde, como muy bien dijiste, todo el mundo gana, ¿no? Y la base es buscar primero entender al que nos habla con la escucha activa para ujú, entonces, con una contestación asertiva, con una contestación correcta, con una contestación adecuada, con una contestación que esté dentro del tema, ¿verdad? El que nos habla entonces puede entendernos. sí. Fíjate Es un ir y que venir, es un ir y esa, venir. esa parte de escucha activa se genera en un entorno donde el diálogo es genuino. Entonces hay una transparencia, hay un deseo de compartir. Y cuando tú estás compartiendo con una persona que tú aprecias, que te entregas a mirarlo, a sentir cómo se siente, cómo ve las cosas. Ese es un regalo que le estamos haciendo a la persona. Y entonces, como tú dices, la escucha activa, también la escucha sin juicio. O sea, que significa que no estoy buscando corregirte, no estoy buscando eh,
juzgar. criticarte, Ujú. juzgarte. Estoy hablando contigo con la intención de escucharte y leer qué es lo que tú quieres, un ambiente de respeto y empatía. O sea, que esa experiencia de que entiendo cómo te sientes, me imagino lo difícil que fue, puedo entenderte emocionalmente cómo te sientes. Y hay que compartir, hay que tener esa capacidad de compartir esas emociones, las dudas, las experiencias. Y eso genera una apertura contagiosa. Eh, Correcto, Hay gente que tú te pones a hablar con ella y no quisiera que se acabara el tiempo. es correcto. Eso nos pasa a nosotros cada vez que nos reunimos. Mira, esta mañana estaba dando un coaching y pues de 1 hora, es intenso, ¿sabes? Y el cliente me dice, ¿tienes a alguien más ahora? Y yo, sí, sí, tengo un compromiso. Y podíamos vernos cuánto es lo más rápido que me puede atender. Y bueno, sería mañana a Wow. las 8 de la mañana. Entonces, eso es una confirmación de que el diálogo que tuvimos fue Ujú. productivo. ¿Ok? Sí, pudiste mostrarle, toda la de transparencia, un interés genuino. Sí, Mostraste, y él fue capaz de captarlo, sí, y eso creó, creó la necesidad de continuar el diálogo. sí. Entonces, la dinámica es que en este ambiente donde estamos desarrollando un diálogo enriquecedor, generamos confianza, pero debemos tener unas preguntas. Por ejemplo, para empezar esa conversación, lo que llamamos romper el hielo con autenticidad. ¿Cómo te sientes hoy? Y no sé, cuéntame cuál fue el desafío más importante de esta semana. Oye, cuéntame qué estás necesitando en este momento. Fíjate que ahí estás abriendo con unas preguntas que Ujú. pone a la persona a pensar. ¿Cuán importantes son las preguntas? Bueno, las preguntas son las que van a crear ese ambiente seguro para esa persona. Un ambiente mostrando ese interés genuino, ¿no? Sí, Entonces, como dice una persona que conozco, dice que las respuestas son esclavas de las preguntas. así es, Las así es. respuestas son esclavas de las preguntas, queriendo decir que a la pregunta correcta va a venir entonces una contestación adecuada, correcta, sincera, ¿ves? O sea que la pregunta es como coger con un alfiler y pullar, ¿no? Sí, Entonces, si lo hacemos adecuadamente, si lo hacemos correctamente, pues va a crear esa confianza, ese ambiente seguro que necesita esa persona inconscientemente. Nosotros también lo sí, necesitamos. O sí. sea, Entonces, la persona que está iniciando el diálogo también lo necesita, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, quiere decir que nosotros como coach tenemos que tener una serie de preguntas. El primero es la autenticidad, o sea, romper el hielo y que Ujú. la persona se sienta cómoda en compartir contigo. También está el tema de la conexión emocional. O sea, donde podamos hacer preguntas que conecten a la persona con el tema, pero que emocionalmente se abra. Puede ser que le pregunte, oye, ¿cómo este momento que pasaste tan difícil te marcó y cómo te transformó? Sí, alguna gente le llama validación emocional, lo que acabas de decir Validación. correctamente, ¿verdad? Sí, Significa lo mismo, ¿verdad? sí, saber que, Y saber es que las personas, como sí, aceptar lo que la otra persona siente, que no, como dijiste ahorita, no se sienta juzgada, ¿no? y el facilitador, el coach Inclusive con nuestro vocabulario, inclusive con el vocabulario no hablado, ¿verdad? Nuestro corporal, body el language. vocabulario corporal. Entonces, Eso nosotros como también. facilitadores, desarrollando una conversación enriquecedora, tenemos que saber hacer preguntas, el promover la autoexploración. ¿Qué aprendiste de esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar para mejorar? ¿Qué creencias has tenido que revisar? Entonces ahí la persona se está autoevaluando y está revisando y se empieza a buscar profundamente cómo fue esa experiencia. Mira si las preguntas son importantes, que fue tu última pregunta, que ahí es que la persona se va a dar cuenta si tú le estás escuchando o no, Sí, si esa escucha tuya es activa, si lo estás validando emocionalmente, ¿verdad? sí, Si estás presente, porque
si la pregunta no está bien construida o si no es relativa a lo que él está hablando, a lo que él está tratando de exponer, pues se va a dar cuenta muy rápido. Y eso va a disminuir ese ambiente seguro y esa confianza que estamos tratando de crear. La idea es que tengamos claridad en el tipo de pregunta que vamos a establecer en esta conversación. Si fuéramos a hablar del sueño de la persona, del futuro que quiere crear, una pregunta podría ser: ¿y qué te gustaría lograr en este próximo año? ¿Cuál sería tu condición ideal para poder sentirte bien? ¿Qué proyectos o ideas te entusiasman que todavía no lo has comenzado, pero te gustaría empezarlo a trabajar? La pregunta es como una pluma que abre, empieza a salir agua. Ujú, Y lo que sí, está sacando la persona es lo que siente, lo que piensa, lo que cree. Y es una forma de desarrollar una conversación enriquecedora. El tema aquí es cómo creo confianza. Cómo creo confianza en la persona con quien estoy compartiendo para que pueda darme pues su visión, su propósito, su sentir, sus miedos, sus inseguridades. Eh, una de las preguntas que yo le hago a los coaches: ¿qué tú necesitas de mi parte para sentirte acompañado? Entonces ahí la persona te puede decir: pues yo necesito que tú me escuches y que me ayudes a enfrentar este cambio o esta situación. Cuando estamos haciendo preguntas, no lo hacemos como un interrogatorio, sino lo que hacemos preguntas que van a abrir puertas, no van a invadir. Y la otra parte en la conversación es el silencio. Ese silencio que a veces tenemos que callar para darle tiempo a la persona que pueda procesar la pregunta. sí. Escucha. No, bueno, sí, el silencio del coachí, ¿no? Sí, Le llamamos respetar el silencio del coachí. sí, No interrumpir ese silencio. Por lo tanto, como tú dices, no, nosotros hacer silencio en ese momento oportuno para sí, eso hace falta la presencia total, hace sí, falta la señor. escucha activa, ¿eh? Porque si estás entretenido y no estás prestando atención, sin querer lo vas a interrumpir. ¿Qué? El silencio del coachee, donde él está buscando sus ideas, está escudriñándose a sí mismo, está realmente siguiendo la instrucción que tú le diste y recibiendo el impacto de esa pregunta poderosa que le acabamos de hacer, ¿no? Sí, Entonces, ese silencio que lo que esperamos que generalmente lleva a esos momentos de descubrimiento. Y esos sí, momentos de descubrimiento son los que verdaderamente van a persuadir al coachee, a la persona, de que este proceso está siendo efectivo. No es lo que nosotros les digamos, sino lo que el coachee descubre a través de la pregunta que nosotros hacemos, como tú muy bien sí, estás diciendo. Y ese momento es súper, súper emocional, descubridor, porque esta es sí. la idea, que se descubra a sí mismo y se persuada entonces a sí mismo. Es bonito esto que estamos hablando porque pues, yo tengo que hablar con mucha gente todos los días. Sí, Tengo que practicar esto sí. diariamente. Y está lo que mencionaste ahorita, la validación emocional, que es cuando tú reconoces cómo se siente la otra persona, Ujú. donde no voy a tratar de solucionarlo, sino que voy a trabajar para que la persona se exprese, ayudándolo con frases como: oye, gracias por compartir conmigo esta realidad. Esa situación que me estás contando debe haber sido difícil. Que la persona entienda que estoy entendiendo, que estoy percibiendo. Exactamente esa validación de esa clarificación. Sí, Nosotros lo llamamos clarificar. Vamos a clarificar, estoy entendiendo esto. Sí, sí, o si te dice que no, buscar entonces la pregunta que le seguiría, ¿no? En ese momento para poder explícame mejor, ¿verdad? Eh, sí. Porque es sumamente importante poder entender para hacer la pregunta, como muy bien dijiste, la importancia de la pregunta, ¿no? Para hacer la Eh, pregunta correcta y la pregunta de seguimiento que va a impulsar a ese cochí a seguirse descubriendo, ¿no?
en ese Eh, compartir, eh, en ese compartir, José, la comunicación no verbal o el lenguaje corporal juega un papel importante. Y nosotros sí, como coach tenemos que tener una postura relajada, sonreír, mirar a los ojos, a sentir con la cabeza mientras escuchamos y enviar señales que te estoy entendiendo, te estoy escuchando y te estoy aceptando, porque corre- eso conecta. Y correcto. cuando tú te conectas con la gente, ahí ese compartir se convierte en una conversación enriquecedora. Sí, ese lenguaje corporal es la segunda conversación. Sí, la segunda Y, conversación, que es el 55% de la comunicación. y es tan y tan y tan importante que como hay dos conversaciones, la verbal y la no verbal, Sí, la persona a la cual estás hablándole va a creer más en la no verbal que en la verbal. Eso es lo que dicen sí, los estudios. ¿Ves? sí, Por eso muchas veces no comprendemos qué pasó, cómo nos perdimos, no logré, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado con la conversación no verbal, porque en definitiva, esas microseñales que enviamos, que el coachee puede leer, son las que determinan esa confianza, ¿no? Y ese ambiente sí. seguro del que estamos hablando. Fíjate que uno de los temas importantes en esto de tener una conversación enriquecedora son los obstáculos. Cuando el diálogo no es genuino, porque pues la persona empieza a ver, se puede verse atacada o presionada, o quiere tener razón en su punto, trata de convencer, trata de, trata el deseo de ganar en la conversación, ahí se rompe lo que se llama ese diálogo enriquecedor, pues se levanta una lucha. Y entonces entra la interrupción constante porque yo quiero imponer mi idea. Y hay que decir a la persona, sí, pero déjame terminar para explicarte el punto. Sí, Eh, por eso sí. sí, Por y eso, por eso eso yo lo he tenido que aprender, José, sí, sí, nos porque el pasa, me pasa. entusiasmo mío es tan contagioso que yo siento que voy a las millas y la otra persona va más lento, entonces yo tengo que aguantar y bajar la velocidad. Mira, a mí me ayudó mucho el concepto de es más importante descubrir la verdad que tener la razón. Muy bien, ¿Ves? Y muchas veces tenemos esa prisa al querer contestar, ¿no? Porque quizás inconscientemente deseamos tener la razón, ¿verdad? sí, Y ahí, como muy bien dijiste, me río mucho porque dice, yo hablo con mucha gente todos los días, por lo tanto tenemos que hacer ese entrenamiento, ¿verdad, JR? sí, De estos detalles tan importantes que también se nos escapan a nosotros, ¿verdad? Pero por eso es la presencia total, por eso la escucha activa, pero sí, especialmente esa presencia total, o sea, dedicarle ese tiempo y no estar pensando en qué decir y cómo voy a contestar, cómo voy a quedar bien, ¿no? sí. Eso es sumamente importante, JR, sumamente Estamos importante hablando, en cualquier conversación y más si estamos con un coaching. Sí, estamos hoy hablando sobre la importancia de tener un diálogo enriquecedor. ¿Y por qué es importante? Bueno, eso fortalece los vínculos emocionales, eso mejora la colaboración en los equipos de trabajo, eso eleva la autoestima de la persona cuando se siente escuchado y validado y se despierta un aprendizaje de la persona, se nutre de la sabiduría y la experiencia y la visión de la otra persona y se reduce el juicio, aumenta la compasión, el deseo de conectarnos emocionalmente. Yo creo que la gente debe practicar esto, debe buscar ayuda si tiene problemas de comunicación. Yo diría que ese diálogo enriquecedor es un regalo que todos nosotros podemos dar y recibir. Y exactamente, no se requieren grandes talentos, solo se requiere disposición, presencia, amor, un amor genuino y un deseo de conectarse con la gente al corazón, que haya una...
Y todo comienza con una buena pregunta, con escuchar y tener el corazón abierto para cambiar. Y así comienza una transformación. Esa transformación en la relación, esa transformación en la idea de poder crecer juntos. Ujú. La gente quiere crecer y necesita estar acompañado porque solo no se puede. El que quiera crecer solo se va a perder. Así mismo es. Solo no se Y puede, eso es un no solo mito. no se puede. Yo veo cosas buenas venir. Te agradezco mucho este tiempo, que tú siempre sacas un tiempo para compartir con nosotros y sembrar esta semilla. Nosotros seguimos transmitiendo. No sé si te comenté que esta semana se conectaron 111,000 televisores a Roku. Eso es una Fantástico. noticia buena. La radio se sigue escuchando. La música ha mejorado un montón. Tenemos ya 75 canciones escritas y compuestas. Candy ha hecho una labor extraordinaria en eso. Estamos llevando el mensaje por tierra, aire y agua a toda capacidad. A toda Eh, capacidad, es cuestión de que la gente abra sus oídos, abra su seguro. corazón, repase este material, compártelo. Si usted está viendo este video y no se ha suscrito al canal, busque nuestro canal en YouTube JR Román y suscríbase y dele like y ponche la campanita porque toda la semana estamos subiendo cerca de 10 presentaciones. Eso son 500 presentaciones al año de material enriquecedor. Aquí no se habla de problemas. Aquí se habla de soluciones. Aquí no se habla de crisis, se habla de oportunidades. Aquí no se habla de debilidades, sino de fortalezas. Y eso es lo que nos hace fuerte. Sí, José, señor. vamos Y por lo, más. y lo que acabas de hacer, terminar siempre con un tono positivo. Eso es, vamos por más y fue un placer compartir contigo. Muchas gracias. Éxito, hermano. Bye bye.